para discutir el tema de la distribución de Poisson, que no la hemos, prácticamente no hemos visto gran cosa de la distribución de Poisson. Espero, si están viendo la pantalla, ¿verdad? Perfectamente. Perdón. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, todo bien. Ok, muchas gracias. Bueno, la distribución de Poisson la estuvimos checando la semana anterior, pero bueno, de forma muy, en este caso, compacta, por así decirlo. Bueno, es una distribución que básicamente calcula el número de ocurrencias, ¿no? El número de ocurrencias de un evento, de determinados eventos en un intervalo. Ahora, ese intervalo puede ser un intervalo que puede ser espacial, puede ser temporal, puede ser un área. O sea que digamos que cuando hablamos de intervalo, en este caso estamos hablando de algo muy general, ¿no? Yo puedo referirme en el caso de la distribución de Poisson al número de ocurrencias en un periodo o en un intervalo, que en este caso puede ser un intervalo de tiempo, o puede ser digamos área, o puede ser en este caso por ejemplo, puede ser el número de efectos en una tela, o puede ser el número de aviones que aterrizan en un aeropuerto, el número de personas que entran a un supermercado en un periodo de 8 horas o en un día, o sea, en el tiempo que está abierto el supermercado, el número de bacterias, no sé, por centímetro cuadrado de cultivo, el número de llamadas telefónicas en un conmutador. O sea, que en este caso la distribución nos da es una variable aleatoria que es igual al número de ocurrencias en un intervalo dado. Ya sabemos que el intervalo puede ser cualquier cosa, un intervalo temporal, espacial, un área. Lambda en este caso es el promedio de ocurrencias en ese intervalo. O sea, lo que usted tiene que conocer es básicamente cuál es el número promedio de ocurrencias en ese intervalo, y la variable aleatoria x entonces la probabilidad de en este caso de ocurrencia de x, ¿no? La probabilidad para en un intervalo que tiene un promedio lambda, dado el promedio de un intervalo que es lambda, ¿no? Y el rango de la variable es de 0 a infinito, ¿no? Es el rango de esta variable aleatoria. Entonces sería e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial, sería entonces la distribución de Poisson, que es una distribución discreta, ¿no? Nosotros habíamos ahora, importante, en este caso hay que tener en cuenta que en este caso el número de ocurrencias ocurren por unidad es totalmente al azar, ¿no? Es totalmente al azar, y cada intervalo de tiempo es independiente de otro lado, ¿no? O sea que yo tengo que las ocurrencias en diferentes intervalos son totalmente independientes, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo que el número de llamadas telefónicas en un conmutador, bueno, esto lo empezamos a ver la clase pasada. Déjenme darle acceso a los compañeros que están llegando, porque si no vamos a tener el ruidito este. O sea, yo tengo entonces, por ejemplo, que el número de llamadas telefónicas en un conmutador, una variable de tipo Poisson, y tengo un promedio 10 llamadas por hora. Recuerden que la variable x entonces me da a mí la probabilidad de tener x eventos en el periodo, en este caso sería el periodo para el cual está definido lambda. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en este caso en concreto, si yo tengo un promedio de 10 llamadas por hora, me voy al pizarrón. Si yo en promedio tengo
10 llamadas por hora sería entonces el promedio de ocurrencias en el intervalo, ¿sí? O sea, promedio de ocurrencias en el intervalo es lambda, que en este caso es 10 llamadas, ¿no?, por hora, ese es el promedio. Y entonces la probabilidad de tener X llamadas en ese intervalo, con un promedio, si yo tengo un promedio de ocurrencia de 10 llamadas por hora, sería entonces E a la menos lambda, que sería entonces E a la menos 10. Lambda a la X sería entonces 10 a la X sobre X factorial. Entonces esta sería, en este caso, la distribución de Poisson para el caso que estamos analizando. Ahora, si a mí me preguntan entonces cuál es la probabilidad de que lleguen exactamente 5 llamadas en una hora, entonces tengo que básicamente evaluar esta función de distribución cuando x igual a 5, ¿no? O sea, voy a borrar acá para tener más espacio. O sea, mi función de distribución es e a la menos 10 a la x sobre x factorial. Entonces la probabilidad de tener exactamente 5 llamadas es la función de distribución en 5, sería e a la menos 10 por 10 a la 5 sobre 5 factorial. Básicamente sería esa la probabilidad. O sea, en este caso es básicamente evaluar para cuando x igual a 5, ¿no? Y bueno, yo en este caso lo voy a estar evaluando usando MATLAB. Bueno, como les decía, en MATLAB usted puede tener estas distribuciones, están en las bibliotecas de MATLAB, pero bueno, en este caso yo voy a evaluar directamente sería e a la menos 10 por 10 a la 5 sobre factorial de 5. Y entonces este sería el resultado, 0.0378. Sería entonces la probabilidad de tener exactamente 5 llamadas en una hora. Ok, vamos entonces al siguiente ejemplo. Bueno, de hecho tengo... sin querer me fui hasta el inicio del archivo. La segunda, y bueno, y creo que sí les pasé este archivito donde de hecho está el ejemplo, están las respuestas también, ¿no? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que se reciban 3 llamadas o menos? 3 llamadas o menos. Bueno, la probabilidad de que sean 3 llamadas o menos. Bueno, vamos a ver en qué intervalo. En una hora. Es importante esto porque dependiendo del intervalo que me están preguntando a mí, entonces va a ser el valor de lambda que yo tengo que utilizar en mi distribución. Como aquí me están pidiendo, al igual que en el inciso A, llamadas en una hora, o sea, ¿cuántas? 3 llamadas o menos en una hora, entonces el lambda sigue siendo 10, por lo tanto no va a cambiar la distribución. Aquí lo que me están pidiendo es la probabilidad de que x sea menor o igual que 3.
la probabilidad de que x sea menor o igual que 3. Bueno, según la teoría que conocemos de las funciones discretas, la probabilidad de que x sea menor o igual que 3 sería la sumatoria, ¿no? La sumatoria de 0 a 3, ¿no? O sea, aquí sería 0, f en 0 más f en 1 más f en 2 más f en 3. Esa básicamente es la probabilidad de que x sea menor o igual que 3. F en 3 lo incluyo porque es menor o igual. Entonces, lo que hay entonces que evaluar la función de distribución en 0, 1, 2 y 3 y sumar. La distribución, recordemos que es para un lambda igual a 10, entonces sería e a la menos 10, 10 a la x sobre x factorial. Entonces la probabilidad de que x sea menor o igual que 3 sería e a la menos 10 por 10 a la 0 sobre 0 factorial más e a la menos 10 por 10 a la 1 sobre 1 factorial más e a la menos 10 por 10 a la 2 sobre 2 factorial más e a la menos 10 por 10 a la 3 sobre 3 factorial. Bueno, esto yo lo voy a hacer de forma mucho más simple. Me voy a ir a MATLAB y lo voy a hacer de forma mucho más sencilla. ¿Ok? Voy a hacer un ciclo desde 1 hasta 4 y voy a poner que n es igual a i menos 1. Voy a hacer un vector, voy a poner el vector Poisson. Bueno, más sencillo que eso, voy a sumar. Primero desde 1 a 4 porque es 0, 0, 1, 2 y 3, que son 4. Tengo que evaluar en 4 valores. Y n sería básicamente el número de ocurrencias. Suma. Bueno, aquí voy sumando por los valores de x, ¿no? Aquí sería entonces e a la menos 10, que es la distribución de Poisson, por 10 a la n, o sea 10 a la x, que en este caso para mí el x es n, sobre factorial de n y vamos a ver cuánto tengo acá. 0.01033 0.01033 que efectivamente es el resultado que se obtiene. 0.0, bueno, después 0.103, bueno, en este caso 0.1033 coincide con el resultado que estamos buscando. Ok, vamos a ver siguiente ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que se reciban exactamente 15 llamadas en 2 horas? Bueno, aquí va a cambiar lambda, porque en este caso estoy hablando de un lambda, de un promedio para 2 horas. Necesito promedio para 2 horas. ¿Ok? Probabilidad de 15 llamadas en 2 horas. Vamos a... Probabilidad de que se reciban 15 llamadas en 2 horas.
Como es en 2 horas, el lambda ahora va a ser para 2 horas. Si yo tengo 10 llamadas en 1 hora, sería entonces 20 llamadas en 2 horas. Entonces mi lambda va a cambiar. Mi distribución ahorita es con parámetro 20. Sería e a la menos 20 por 20 a la x sobre x factorial. Entonces la probabilidad de que se reciban exactamente 15 llamadas sería evaluando 15, pero en esta distribución con lambda igual a 20. E a la menos 20 por 20 a la 15 sobre 15 factorial. Vamos a hacerlo. Sería entonces e a la menos 20 por 20 a la 15 sobre factorial de 15. (0.05165). Vamos a ver. Efectivamente 0.0516, ¿no? Es correcto. Y por último, me preguntan cuál es la probabilidad de que den exactamente 5 llamadas en 30 minutos. ¿Ok? Bueno, como es en 30 minutos, entonces tengo que trabajar con el promedio en 30 minutos. Si yo tengo 10 llamadas por hora, entonces el promedio en 30 minutos sería de 5 llamadas. Entonces aquí lambda va a ser igual a 5. Sería lambda igual a 5 llamadas en 30 minutos. En lugar de 10 llamadas por hora, serían 5 llamadas en 30 minutos. Por lo tanto, el valor de lambda va a cambiar. Profesor, ¿Sí? ¿sí está grabando? Sí. Ah, Sí, estamos gracias. grabando. Sí. Ok, entonces la probabilidad que se reciban 5 llamadas en 30 minutos, ¿sí? Probabilidad de recibir bueno, lambda sería ahora 5 llamadas en 30 minutos, ¿no? Porque si yo tengo 10 llamadas en 1 hora, tendría 5 llamadas en 30 minutos. Mi función de distribución ahorita es para un lambda de 5. Sería e a la menos 5, 5 a la x sobre x factorial. Y la probabilidad de que recibir exactamente 5 llamadas sería entonces la función de distribución en 5. Sería e a la menos 5, 5 a la 5 sobre 5 factorial. O sea, el chiste es que yo tengo que cambiar lambda porque el intervalo ahora cambió. Entonces, como es 30 minutos, entonces lambda va a ser 5. En promedio tengo 5 llamadas en 30 minutos, entonces bueno, la distribución va a ser otra porque lambda va a ser otro. Sería entonces e a la menos 5 por 5 a la 5 sobre 5 factorial. E a la menos 5 5 a la 5 sobre 5 factorial. Y este sería el resultado 0.0175. 0.0175
175. Muy bien, este sería entonces el resultado para estos ejemplos, ¿no? O sea que usted tiene que tener en cuenta que si le están pidiendo para cada caso en concreto, en dependencia de lambda, va a ser el proceso. En este caso, si yo tengo, por ejemplo, llamadas en 30 minutos, el promedio de llamadas, en este caso, va a ir cambiando. Yo tengo originalmente 10 llamadas por hora. Si me hablan de 2 horas, entonces serían 20 llamadas en promedio. Si me hablan de 30 minutos, serían 5 llamadas en promedio por 30 minutos, ¿no? Vamos a checar otro ejemplo, ¿no? Vamos a buscar otro ejemplo y vamos a discutirlo. A ver. A ver, yo tengo lo siguiente. Un banco recibe en promedio 6 cheques sin fondo por día. O sea, eso es un promedio. Entonces, por ejemplo, si me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que reciba cuatro cheques sin fondo por día? Bueno, la distribución, ¿cuál va a ser? La distribución aquí es para un lambda igual a 6, ¿no? Para lambda igual a 6. Va a ser entonces 6 a la x, ¿no? E a la menos 6, perdón. E a la menos 6 por 6 a la x sobre x factorial. Entonces la probabilidad de que yo tenga exactamente 4 cheques sin fondo sería entonces e a la menos 6 por 6 a la 4 sobre 4 factorial. E a la menos 6 e a la menos 6 por 6 a la 4 sobre factorial, 4 factorial, que es 0.133. Sería entonces esa probabilidad. Ahora, supongamos que me piden la probabilidad de que tenga 10 cheques sin fondos en 2 días consecutivos. A ver, 10 cheques sin fondos. En 2 días consecutivos, ¿no?
bueno, en este caso, como son 2 días, lambda entonces va a ser igual a 12. Porque si yo tengo 6 cheques sin fondo por día, tendría 12 cheques sin fondo en promedio, 12 cheques sin fondo en 2 días. Y la distribución, esto se va a cambiar, ¿no? La distribución entonces sería, para un lambda igual a 12, sería entonces e a la menos 12, 12 a la x sobre x factorial. ¿Sí? Porque lambda va a cambiar. Ahora, la probabilidad de que entonces para este caso yo tenga 10 cheques sin fondo sería entonces evaluar en esta distribución. Sería e a la menos 12 por 12 a la 10 sobre 10 factorial. Vamos a calcularlo, sería e a la menos 12 por 12 elevado a la 10 sobre 10 factorial y la probabilidad sería entonces 0.1048. 0.1048. Sería 0.1048 la probabilidad. O sea que en el caso de la distribución de Poisson, tenemos que ir modificando el valor de lambda dependiendo de, en este caso, del tipo de, en este caso del promedio, en este caso del periodo en el cual nosotros estemos analizando nuestro problema, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un periodo, como el ejemplo ¿no? Yo tengo aquí 10 llamadas por hora, pero si aquí me preguntan llamadas en 2 horas, entonces tengo que cambiar el promedio, ¿sí? A 20 llamadas por hora. Aquí en 30 minutos, el promedio sería entonces de 5 llamadas en 30 minutos. Y en función de eso, entonces usted plantea cuál sería concretamente la distribución que va a utilizar, ¿no? Entonces, básicamente sería la idea básica, ¿no? Ahora, después de discutir el tema en este caso de las distribuciones, en este caso la distribución binomial, bueno, para pasar entonces a una cuestión concreta, la tarea cuestionario que tenemos hoy es una tarea de cuestionario que tiene contemplado la parte de distribuciones discretas. En este caso, la distribución uniforme, la distribución binomial y la distribución de Poisson. Recordemos que en el caso de la distribución binomial, lo que nos modela es la probabilidad de tener X éxitos en N intentos. Para un experimento de Bernoulli. Bueno, un experimento de Bernoulli ya lo vimos. Un experimento que tiene 2 resultados posibles. Tiene 2 resultados posibles.
éxito o fracaso. O sea, yo lanzo una moneda y tengo una probabilidad de 50% de que salga cara y una probabilidad de 50% de que no salga cara. Entonces, bueno, la probabilidad de éxito es de 50%, o sea, 0.5. En este caso, la distribución de binomial calcula la probabilidad de tener X éxitos en n intentos si la probabilidad de éxito es P. La probabilidad de éxito es P. Y esta distribución tiene la forma concreta de la distribución tiene dos parámetros que son n y p. Este es el coeficiente binomial, perdón, p a la x, 1 menos p a la n. Entonces, esta sería la distribución binomial, donde este es el coeficiente binomial Entonces esta sería la distribución binomial. Entonces esta distribución dice, ok, ¿cuántas la probabilidad de tener X éxitos o X resultados favorables en n intentos de un experimento Bernoulli? Puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser lanzamiento de una moneda, o yo tengo unas preguntas en un examen y cada pregunta la estoy respondiendo, por ejemplo, al azar, con una cierta probabilidad de acertar o no. Esta distribución básicamente me calcula entonces la probabilidad de tener una cierta cantidad de éxitos en intentos. ¿Cuál es el rango de esta distribución? El rango de la distribución en este caso va de 0 a n. ¿Sí? Permítame un segundito, ¿sí? ¿Me dan un minuto, por favor? Tengo que... Ah, ok, perfecto. La niña se bañó y ya está aquí ya probándose. Ah, entonces... Ah, entonces no se debe bañar. Ok, ahora te busco la tienda entonces. Ok, bueno, bye. ¿Sí salió?
Ok, bueno, qué bueno. Bueno, bye. Ya estoy de regreso, muchas gracias. Bueno, estábamos en la distribución binomial. O sea, básicamente entonces esta distribución nos permite calcular la cantidad de aciertos o de éxitos en una cierta cantidad de intentos si la probabilidad de acertar en cada uno de los intentos es igual a P, que es lo que se llama entonces probabilidad de éxito. Entonces, esta junto con la distribución de Poisson serían las dos distribuciones discretas, bueno, y la uniforme, ¿correcto? Serían las tres distribuciones que nosotros hemos trabajado como distribuciones discretas. Bueno, la de Poisson, en este caso, que es la que acabamos de discutir, si yo tengo un promedio de ocurrencias en un intervalo, que las ocurrencias pueden ser cualquier cosa, pueden ser, repito, personas que entran a un supermercado, un número de llamadas en un periodo de 1 hora, cantidad de, digamos, de defectos o de manchas en un área determinada, o cantidad en este caso de perforaciones en una tubería, ese tipo de cosas que son que me dan ocurrencias en intervalos de algún tipo, que puede ser área, tiempo, o básicamente área, tiempo, ocurrencias, lo que sea en un intervalo, está modelado básicamente por una distribución de Poisson. Y el caso de la uniforme, bueno, esa distribución es la más simple de todas. En este caso, la probabilidad de ocurrencia, yo tengo n elementos que ocurren con igual probabilidad, y en este caso tiene como función de distribución 1 sobre n. En este caso es muy sencillo, básicamente la forma de la distribución uniforme. En este caso sería la función de distribución para la uniforme. Entonces, ya con estas tres distribuciones damos por concluido la parte de distribuciones discretas. Entonces, lo que les voy a pedir es que por favor traten de hacer la tarea de examen que les dejé. Tienen 3 días para hacerla. Nos va a servir como para ir refrescando estos temas y irnos preparando para el examen parcial. Entonces, el examen parcial yo creo que lo haríamos la última semana de diciembre. Sería entonces, la siguiente semana veríamos la parte de distribuciones continuas. El examen parcial nos quedaría entonces en la última semana. Y regresando entonces cubriríamos posiblemente el tema de prueba de hipótesis, o le subiría un video antes de terminar el curso con la parte de prueba de hipótesis. Pero bueno, básicamente ya casi prácticamente estamos terminando el contenido del curso. Como el curso ha sido muy compacto, se ven muchas cosas, pero realmente hemos cubierto los temas más importantes. En este caso la parte descriptiva, probabilidad, en este caso probabilidad condicional, teorema de Bayes, las leyes fundamentales de la probabilidad, la difusión de distribuciones discretas, los tipos más sencillos de distribuciones discretas, las distribuciones continuas, que vamos a checarla. Posiblemente lo que hace a subirles un video relacionado con la parte de distribuciones continuas. Ya la siguiente semana discutiríamos algunos ejemplos, y el examen para finalmente la última semana. Entonces, ese sería más o menos el plan maestro para terminar el año. Comenzando el mes de enero estaríamos finalmente haciendo lo que serían las últimas evaluaciones del semestre, para ya tener ya la calificación de cada compañero a mediados de enero. Recuerden que el examen es con la modalidad de portafolio. Entonces, la calificación de cada uno de ustedes va a estar disponible antes del examen. O sea, no hay un examen como tal. El examen es el compendio de todo el trabajo que se ha hecho en el semestre.
Entonces esa es la filosofía, porque la modalidad de evaluación es portafolio. Habiendo dicho esto, es importante que se inscriban a la certificación la siguiente semana. No se olviden, la inscripción a certificación es la semana del 14 al 18. Es importante que se inscriban en el turno vespertino, que es el turno que nosotros estamos trabajando. ¿Ok? No creo que tengan problema para inscribirse al turno vespertino, pero básicamente todos deben inscribirse al turno vespertino. Entonces espero que no haya ningún tipo de problemas con eso. ¿Por qué? Porque yo soy el que los voy a evaluar ustedes. Entonces, si se inscriben al turno matutino, entonces estaría otro profesor que no sé qué modalidad de evaluación tenga esos profesores, pero supongo que también sea portafolio. Pero en el caso concreto nuestro, yo soy el que tengo las tareas, el que tengo el registro del trabajo que ustedes han hecho, de las calificaciones de los parciales. Por lo tanto, deben inscribirse en la siguiente semana en la certificación para el turno vespertino. Entonces es importante que tengan eso en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, nos quedaría lo concerniente a distribuciones continuas, prueba de hipótesis. Con eso terminaríamos los contenidos del curso. Ahorita está la tarea cuestionario, que está activa ya desde este momento hasta el viernes en la medianoche. Traten de hacerlo. Yo creo que con par de semana entonces el segundo examen parcial, y con eso prácticamente estaremos terminando el año a principios de ya lo que sería enero, la primera semana de enero, que es básicamente lo que nos quedaría de clase. No sé si sería 1 o 2 semanas, no estoy seguro. Sería básicamente la parte de evaluación y terminar algún otro tema que nos haya quedado por ahí suelto. Entonces, bueno, sin más, yo creo que esto sería todo por el día de hoy. Con esto terminamos la parte de distribuciones discretas, y ya el siguiente video sería relacionado con las distribuciones continuas. En este caso, la distribución uniforme, la distribución exponencial y la distribución gaussiana o normal. Entonces, bueno, por mi parte sería todo por el día de hoy, compañeros. Una vez más les recuerdo que está la tarea cuestionario para que la vayan haciendo, y nos veríamos nuevamente la siguiente semana o en el próximo video. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia, compañeros. Si hay alguna duda, la podemos discutir en este momento. No, profe, todo bien. Gracias. Perfecto. Gracias, profesor. Sí. Gracias, profesor. Gracias, profe. Bueno, estamos en contacto. Sé que es la tarea cuestionario, y estén atentos al próximo video que les voy a subir, ¿sí? Muchas gracias a todos por su asistencia, compañeros. Gracias a usted. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Profe, Buenas noches. Cuídense mucho. Medio profesor, hasta luego. Hasta luego. profesor Lester, Sí, dígame. solamente le quería pedir por favor si regresaba tantito a su pantalla o si todavía tenían sus apuntes. Solo me faltó anotar ahí una pequeña parte de la fórmula que estábamos viendo. A ver. Igual lo puedes ver en los videos, pero bueno, aquí la tienes. Espérate, Sí, solo compartirte la pantalla. Gracias. Dame un segundito. Te voy a compartir. ¿Ahorita sí la ves? Sí, la puedo ver. Ok. Muchas gracias. Igual lo estoy grabando, y en el video todo lo vas a poder parar el video y en este caso ver los detalles, ¿no? Que quieras, ¿no? Sí, ya está, profe. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Ok, compañeros, entonces nos vemos en la siguiente clase o el siguiente video. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, cuídense mucho.